Buenas tardes a todos, todas, todes. Tal como mencionó la doctora Adela, voy a hablar acerca de la objeción de conciencia, pensada principalmente en cuáles son las causas o motivaciones, ¿no es cierto?, que tiene la construcción de esta objeción, más allá de las distintas creencias morales y religiosas que tienen los profesionales en la Araucanía. Es importante decir que esta presentación se enmarca en el proyecto Fondesit 111-80-588, del cual fui colaboradora junto a la doctora Beatriz Pérez Sánchez, que nos va a acompañar el día de mañana con una presentación. Eh, y bueno, este Fondesit tiene como, yo creo que tiene un objetivo bien ambicioso. ¿Por qué? Porque busca de cierta manera aportar a la discusión para reducir la objeción de conciencia en profesionales de la salud chilenos, pero principalmente en la región de la Araucanía. Y la región de la Araucanía tiene una particularidad, que tiene valores y creencias altamente conservadoras, ya sea en un plano político como también religioso, ¿ya? Y no quiero centrarme, por ejemplo, netamente en la Iglesia Católica, sino que también en distintas religiones. Hay una importante presencia de judaísmo, religión evangélica, entonces tenemos sectores conservadores dentro de la región. Eh, y yo creo que lo entretenido de este proyecto es que, como decía la doctora Yanira, que justamente intentamos aludir a un plano subjetivo para comprender el fenómeno de la objeción de conciencia, pensando en las subjetividades individuales, pero también en las subjetividades colectivas, culturales y de la sociedad. O sea, no podemos pensar eh, la declaración de objeción de conciencia de un individuo sin pensar también en lo que está pasando dentro del contexto y las distintas presiones sociales que rodean la declaración del profesional. ¿Ya? En este sentido, el proyecto también nos aporta como una alta gama, yo creo, y una lectura exhaustiva acerca de las actitudes que se van a traducir en comportamientos, ¿no es cierto?, de la sociedad chilena hacia el fenómeno del aborto. La investigación está centrada principalmente en esta publicación que generamos junto a la doctora Beatriz y a otros autores, ¿no es cierto? La cual está publicada en la revista Punto Género. Ahí, bueno, dejo el link si después se pueden compartir. Oh, perdón, estoy en mi computador, perdón. Ya, ahí. Perdón, que estaba revisando acá. Entonces, si dejamos después la presentación, pueden revisarlo por ahí. Eh, y sin mayores preámbulos, bueno, destacar algo que dijo antes Yanira, ¿no es cierto? La objeción de conciencia nace en este debate político, en este debate del Tribunal Constitucional, donde existió un amplio paraguas de visiones, ideologías, ¿no es cierto?, posturas que toman la objeción de conciencia como una idea para frenar, ¿no es cierto?, la ley de tres causales, que si bien algunos la pueden encontrar insuficiente, marca un precedente, ¿no es cierto?, en nuestro país para avanzar en las temáticas del aborto que había sido eh, prohibido, ¿no es cierto?, durante la dictadura. Eh, en este sentido, bueno, nosotras vamos a entender la objeción de conciencia como un factor importante para hablar de esto. Vamos a entenderla como un conflicto de conciencia existente en un derecho de las personas a negarse a actuar contra sus propios valores y creencias, ¿ya? Pero esta característica de la objeción de conciencia va a estar ligada a lo que es la madurez de conciencia también. Hay que entender que la objeción de conciencia no es algo absoluto, sino que puede ir variando a través del tiempo, puede ir transformándose, puede estar constantemente en cambio, considerando que esta requiere un cambio, una reflexión, una fundamentación constante. Pero tiene una característica, que esta tiene que ser previamente informada, ¿ya? Se supone que los objetores deberían informarlo. Y según las distintas indagaciones que, bueno, hicimos con la doctora Pérez, y además yo también en mi rol de colaboración en la Mesa Acción por el Aborto, pudimos ver que hay veces que profesionales no han informado esta característica de objeción de conciencia, por lo cual ya existiría una primera falta a lo que es la objeción. A su vez, la objeción de conciencia tiene una característica, que es el dar la alternativa a la usuaria, al paciente. Y hay veces que los objetores no dan la alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Derivar, ¿ya? Derivar para no frenar el derecho. En este sentido, nos vamos a tomar un poco de la idea
no solo entenderlo como derecho, sí vamos a hablar de que es importante reducir la objeción de conciencia para garantizar el derecho de las mujeres hacia la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, pero considerando que esto no garantiza únicamente el derecho al aborto, sino que una atención digna dentro de un sistema de salud. ¿Ya? Y lamentablemente cuando existen objetores de conciencia tan absolutistas que no se prestan a la reflexión o a entregar una derivación, terminan frenando el derecho de esa paciente y pensando netamente en su derecho personal, ¿ya? Desde este sentido, bueno, acá traje unas cifras que cuando nosotros hicimos este estudio, y esto es súper importante mencionar, nuestro estudio lo publicamos el año 2022. Ya a esa fecha todavía no existía una actualización del número de objetores de conciencia en el país. Esto quiere decir, y ayer lo debatíamos con el equipo, ¿qué hizo el gobierno de Piñera? Lamentablemente, o sea, no hizo nada, ni siquiera actualizó las cifras, ¿ya? Y recién tuvimos este año una actualización dentro de los objetores de conciencia, por eso igual incorporo el link del MinSal, y vemos efectivamente que dentro de los profesionales contratados, los mayores números de objetores se concentran en la tercera causal, ¿ya? Destacando, por ejemplo, la figura de los ginecobstetras, estos son datos a nivel país, pero también podemos ver, por ejemplo, el alto número de objetores de anestesistas, ¿ya? Si bien estas cifras son del 2019, es importante decir que según el último sondeo no han variado mucho. Hay más profesionales contratados, pero también se contratan y se declaran objetores, ¿ya? Por otro lado, también decir que actualmente, bueno, en el año 2019 creo que el sondeo iba como que habían 3 instituciones declaradas objetoras de conciencia institucionales y ahora tenemos 7, ¿sí? Entonces, es un fenómeno que está creciendo y me imagino que también va en el marco del debate constitucional que existe. En la región de la Araucanía, la, la la realidad podríamos decirlos como bien crítica. Somos una de las regiones que tiene mayor presencia de objetores de conciencia en todas las causales, ¿ya? Destacando obviamente la tercera causal que presenta casi un 70% de profesionales objetores y tenemos solamente, si no me equivoco, 2 hospitales que atienden la ley de interrupción voluntaria del embarazo y uno de esos está ubicado en Temuco. Por tanto, las personas que están en sectores aledaños, sectores extremos, cordilleranos, costeros, deben trasladarse. O sea, ya tenemos pocos profesionales que no son objetores y más encima las capacidades de acceso son escandalosas, ¿no es cierto? No hay mucho que decir en ello, ¿ya? Y esto justamente se justifica con lo que les decía anteriormente. Tenemos una realidad altamente conservadora, alta presencia de grupos religiosos conservadores, presencia, ¿no es cierto?, del Partido Republicano, UDI también, personas emblemáticas dentro del territorio. Desde esta idea y a través de la revisión de lecturas internacionales, perdón, nos fuimos dando cuenta que en varios países la declaración de objeción de conciencia se empieza a transformar en algo que es una pseudo objeción de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas están declarando, no por lo profundo que decía, ¿no es cierto?, la doctora anteriormente, de sus pensamientos, de sus valores, de sus creencias morales, de sus creencias religiosas, sino que más bien están objetando por distintos otros motivos. No sabemos bien cuáles son esas causas personales. Las causas personales se van confundiendo de repente con la carga laboral, se van confundiendo con el desconocimiento en un procedimiento, por ejemplo, con el mismo procedimiento de declararse objetor, ¿ya? Así que nosotros en esta investigación nos vamos a agarrar de este concepto, en trabajar ya no sobre las causas diferentes a la objeción de conciencia, sino que vamos a trabajar en la identificación de la pseudo-objeción de conciencia. ¿Qué nos propusimos? Nos propusimos identificar los motivos ajenos a creencias morales y religiosas que influyen en el proceso de toma de decisión de las y los profesionales de la salud para declararse objetores en alguna de las 3 causales de la ley IBE, en una muestra de profesionales de la salud de la región de la Araucanía, con la finalidad última de contribuir a la garantía de un derecho reproductivo de las mujeres.
En este sentido, a través de un estudio basado en la teoría del género, también fenomenológico, y es súper importante este aspecto, ¿por qué? Porque hablamos de las subjetividades personales, hablamos de lo que guarda en su interior cada persona, de sus vivencias y sus vivencias en relación con los otros y con su contexto, y también desde la teoría fundamentada, porque nos fuimos dando vuelta de la importancia de avanzar en los relatos, de no quedarnos con posturas únicas, sino que también con posturas más complementadas. En este estudio participaron 14 expertas y expertos profesionales de la salud de la Araucanía, 8 se identificaron como mujeres y 6 como hombres, 8 ginecobstetras, 5 matronas y una persona no quiso declarar su profesión. Es importante decir que iniciamos trabajando solo con ginecobstetras que trabajaban en pabellón y que por tanto estaban facultados para trabajar con IVE, pero a medida que avanzó la investigación también trabajamos con profesionales que hacen formación en IVE, y por tanto fuimos complementando las miradas hacia lo que es la objeción de conciencia, cuáles son las causas para poder objetar, ¿ya? Desde esta perspectiva, y bueno, y esto se relaciona harto a lo que decía antes la doctora, tenemos como el centro el género, trabajamos el tema del derecho, la importancia del derecho de la mujer, basándonos en que existen roles, estereotipos derivados hacia la mujer para no poder acceder a esto, pero a su vez lo complementamos con 3 teorías psicológicas. Una es la del campo psicológico, que nos habla de que todas las vivencias individuales están nutridas con las experiencias y los contextos sociales, y también la teoría de acción razonada, que nos muestra las múltiples causas, motivaciones o actitudes que podemos tener hacia un fenómeno, pero sin perder lo que sería la teoría de acción planificada, la influencia de tu entorno, cómo tu entorno también te condiciona a comportarte a tomar una decisión, ¿ya? Desde esta línea encontramos diversas motivaciones, y como verán, primero tenemos la religión, los valores, y los valores se traspasan entre lo personal y lo médico. Indiscutible, ahí sí, deberían ser las creencias, debería ser la religiosidad, pero después empiezan a aparecer otras motivaciones. La orientación institucional, debido a las clínicas y universidades. ¿Qué te están diciendo las clínicas y las universidades con respecto a garantizar la IVE? Y en su mayoría decían que generan, ¿no es cierto?, la objeción en ellos, influencian la decisión de objetar. Después aparece el miedo a la discriminación por parte de la familia, amigos y por parte de compañeros de trabajo, ¿ya? O sea, también existe una toma de decisión de la objeción de conciencia debido a que el entorno puede verlo mal, ¿ya? También aparecen los distintos motivos laborales, y aquí es donde entra el tema de la falta de regulación. Quienes se están declarando objetores no conocen los procedimientos de declaración y cuándo pueden ejercer la objeción. También dicen que nos lleva una carga laboral. ¿Por qué? Porque los profesionales de la salud no solo cumplen funciones en el servicio público, también algunos en el servicio privado. Y atender un caso IVE puede ser dentro de una emergencia, y algunos declaran que no quieren someterse a esta situación de emergencia. Entonces, por tanto, se declaran objetores. Está también el rechazo a las tareas administrativas, ser parte de una declaración, de una denuncia, hacer más papeleo, tener una entrevista, por ejemplo. Y también puede existir una pérdida de prestigio. Y por último encontramos lo que es la confianza. Confianza en el criterio de los compañeros, desconocimiento entre los equipos médicos, ¿ya? Y aquí después empezamos con lo que es la credibilidad de la mujer. Infantilización de la mujer, por qué no se le pregunta a la familia, por ejemplo, vacíos en la ley y problemas legales derivados. Después voy a entrar ya en detalle en esos. Con respecto a la causal número 1 de riesgo vital de la madre, la principal motivación fue la religión, ¿ya? Esa fue la principal motivación de por qué se declaran. Y es obviamente ¿por qué? Porque hay menos objetores dentro de la causal 1. Catalogan que es indiscutible, no van a poner en riesgo la vida de la mujer. Y quienes son objetores los hacen efectivamente porque hay una contradicción con sus valores y la práctica médica. Pero igual van apareciendo otras cosas, por ejemplo, los valores como médicos, que los médicos defienden la vida, ¿ya? Y eso se transforma en algo distinto al tema de la fe, al tema de defender la vida. Pero después aparece la carga laboral, ¿ya? Que son objetores en esta primera causal porque significa una carga laboral, y esa carga laboral se traduce en el aumento de papeleo, por ejemplo. Aquí hay algunos testimonios
no sé, pues, falta que nos inculquen más de la ley, que la ley se pueda modificar y ser un poco más, aquí se refieren que integre más a los equipos, ¿ya? También se hace mención que las distintas generaciones no están formadas con respecto a la objeción de conciencia, ¿ya? Como no están formadas, no saben cómo hacer un procedimiento, cómo declararse objetores, pero también cómo hacer un procedimiento de IBE. Por tanto, prefieren también declararse objetores por esto. Aquí explícitamente se dice que quienes se declaran objetores lo hacen porque no confían en los equipos médicos. Hoy, perdón. No confían en los equipos médicos, ¿ya? Tú tienes que tener un equipo médico seguro, un ginecólogo con que has trabajado toda la vida para poder saber si te declaras o no te declaras objetor. Por otro lado, también hablan de que no hay horas extras en un pago de urgencia, por tanto, si no hay un pago de horas extras, prefieren no declararse objetores. Y finalmente, se expone el tema de que todas las, ¿cómo se llama? No es algo discutible. No es algo discutible porque siempre ha existido la interrupción en la primera causal. Con la segunda causal, lo que más se destaca son los vacíos en la ley y la desconfianza de los compañeros. Y esto va a estar pensado principalmente en que a veces se va a creer que en el diagnóstico de la segunda causal se van a discrepar en los distintos diagnósticos, ¿ya? Por tanto, el no confiar en el profesional que está haciendo un primer diagnóstico va a gatillar la necesidad de que exista un segundo. Pero existe otro freno, que se dice que la segunda causal no presenta una lista de patologías para poder declararla. ¿Ya? Y de cierta manera los profesionales en este sentido exigen que se formule una lista de patologías para que pueda funcionar la segunda causal. Finalmente, la tercera causal, el principal motivo es la credibilidad de la mujer y los vacíos en la ley y los problemas legales. Y aquí entramos a algo que se traduce principalmente en la infantilización de la mujer, ¿ya? Porque existe un vacío en cuanto a que no generan una denuncia, no se les exige una denuncia, ¿ya? Las mujeres se arrepienten dentro del proceso, por tanto, eso llama a no creer en ellas, en no confiar en ellas. Son casos dudosos, tal como dice ahí, es un feminismo como mal aplicado, ¿ya? Y finalmente están los aspectos legales, donde dicen que no se quieren someter a un juicio, no se quieren someter a dar un testimonio. ¿Por qué? Porque conlleva tiempo y les puede acarrear problemas legales. Finalmente, nos quedamos con estas motivaciones. Existe la religión, existen los valores personales como médicos, pero los profesionales de la salud de la Araucanía objetan desde una pseudo-objeción de conciencia, que está basada principalmente en el desconocimiento de los procedimientos, en la carga laboral, en la desconfianza en los compañeros, en la desconfianza en las mujeres, en los vacíos legales y en los problemas legales que pueden acarrear. A forma de conclusión y desafío, el alto número de objetores y objetoras restringen las opciones para que las mujeres accedan a la interrupción dentro del sistema público de salud. Múltiples países que incorporan la IVE en la normativa señalan que la OCE limita los derechos reproductivos de las mujeres, reforzando el estigma y reproduciendo las prácticas violentas. Se destaca que hay países que tienen una mayor permisividad sobre el aborto y han logrado reducir su mortalidad materna. Desde los hallazgos de este estudio se constata que la declaración de OCE no se establece exclusivamente desde el cuestionamiento moral y religioso, sino que más bien facilita la existencia de la pseudoobjeción. La desconfianza entre pares, la desconfianza en las mujeres que deciden solicitar acceso a la IVE, el aumento de la carga laboral, el desconocimiento de la ley, son algunas de estas motivaciones. Esto resulta problemático ya que no se condice con la normativa técnica de la ley, generando una contradicción en la definición de la objeción de conciencia. El causal 3 expone la credibilidad sobre la mujer como una cuestión valórica, quien dicen que está mintiendo y dejándole de lado o traicionando a su pareja o familia. Similar a lo que sucede en el causal 2,
Perdón, y la desconfianza en el diagnóstico clínico de las y los ginecobstetras para la constitución de las causales. Si bien dichas motivaciones se basan en un alegato valórico de honestidad, salpicando también como una visión valórica patriarcal sobre el género. Estos no son los valores que atañen y recogen la ley IBE, como justifican para acogerse a la OC. Las motivaciones no estarían exclusivamente dadas por un conflicto de conciencia entre las creencias y la práctica clínica. También entran en juego las cuestiones de contexto y relación entre profesionales o médico-paciente constituidas de una pseudo-OC. Y finalmente podemos decir que la declaración de la OC entre las y los profesionales tienen cierto nivel de inmadurez, irreflexibilidad y absolutismo, sin cabida para la madurez de la conciencia, debido a que las evaluaciones sobre la IBE no se enmarcan exclusivamente en las motivaciones constitutivas de UC. No obstante, la pseudo-C presente entre las y los profesionales de salud puede ser entendida como una suerte de oportunidad para el diseño de estrategias de intervención. ¿Qué se propone? Un listado de motivaciones ajenas a las resguardadas por la ley IBE para la declaración 2C, que pueden ser abordadas desde las instituciones y desde una perspectiva laboral y psicoeducativa entre las y los actuales futuros profesionales de la salud, para así poder disminuir los altos niveles 2C y garantizar en su mayoría los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.